Dios eterno, gracias que nos permites, Señor, estar reunidos acá y alabarte, Señor, exaltar tu nombre. Señor, gracias porque tú tienes este pueblo, Señor, y lo cuidas. Y nosotros, Señor, estamos acá gracias a tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Dios, yo te oro que tú toques nuestros corazones para que nosotros, tu iglesia, Señor, pueda salir y pueda hablar de ti, de tu precioso evangelio, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por reunirnos. Y tenemos esta libertad de estar tranquilos. Gracias, Dios. Quiero tu gracia, Señor, para que yo pueda llegar con lo que tú tienes para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como una pequeña introducción, ¿saben? Para el Señor era muy importante hacerle ver a los discípulos un panorama completo de lo que Él, desde que nació hasta el momento que murió y resucitó, los discípulos tenían que ver y saber todo esto. Entonces, miren, queridos, el Señor se cercioró de que sus discípulos vieran la tumba vacía. Lo que pasó en el relato que tenemos nosotros en Hechos 28, queridos, miren, son escenas espectaculares. Lo que ha pasado ahí era impresionante. Mateo nos muestra estas escenas y nos muestra un terremoto, nos muestra un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, dice que removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. ¿Se imaginan ustedes estas escenas? Ni en película, hermanos. Miren, dice que el ángel se sentó, su vestido era como la nieve, blanco. Dice, los guardias lo vieron y se quedaron como muertos. ¿Se imaginan ustedes? Se desmayaron, se quedaron ahí como muertos. Esto nos muestra Mateo, ¿no? Y nos dice que el ángel tenía unos vestidos blancos. Y ¿ustedes creen que el ángel vino? Cuando el ángel vino, dice que removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero saben, queridos, el ángel cuando vino, ya el Señor había salido de la tumba. Esa es la verdad. Cuando el ángel llegó, el Señor ya había resucitado y ya había salido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió que esa piedra sea sacada, sea removida? ¿Saben por qué, queridos? Porque era para testimonio. Era para testimonio de que el Señor había resucitado. Era para testimonio, para que sus discípulos y las mujeres que habían ido puedan ver la tumba vacía. Puedan ver la tumba vacía. Y es para que nosotros también podamos ver la tumba vacía. No era para que el Señor saliera, porque Él ya había salido. ¿Se dan cuenta? Era para que nosotros podamos ver la tumba vacía, que el Señor realmente ya había resucitado. Y esto era muy importante, muy importante. El Señor se cercioró
que todos sus discípulos creyeran, ya que si no creyeron, ya que si ellos no hubieran podido creer, no hubieran podido llevar este hermoso evangelio. ¿Se dan cuenta? Y aquí les he querido mostrar un poquito, hermanos, un poquito de lo que ha sido la resurrección. ¿Por qué le quiero mostrar esto? Para que nosotros tengamos la seguridad de que nosotros conocemos a un Cristo vivo y podemos evangelizar porque el Señor ha resucitado. ¿Ya? Miren, en 1 Corintios 15, la Biblia nos dice que si nosotros no creemos, o que si el Señor no resucitó, somos los hombres más dignos de conmiseración. Eso nos dice en Corintios. Ahora, miren, sus discípulos vieron un panorama completo ya hasta ahora, hasta ese momento. Lo han visto al Señor sufriendo, lo han visto al Señor crucificado, lo han bajado de la cruz, lo han visto al Señor sepultándolo y lo vieron resucitado. Entonces, ya ahora sabemos nosotros lo que tenemos que decir a las personas. Y ahora sabemos. Juan, el apóstol Juan, en una de sus epístolas dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, dice. La pregunta es, ¿realmente nosotros hemos visto y oído? ¿Hemos visto al Señor resucitado? ¿Hemos visto que Jesús está vivo? Hermanos queridos, tiene que haber en el interior de cada uno de nosotros un testimonio verdadero del Espíritu Santo, de que Jesús está vivo en ti. Tiene que haber, hermano, tiene que haber un testimonio del Espíritu en tu vida. Que Jesús está vivo para anunciar lo que tú has visto y lo que tú has oído. Ahora estamos reunidos acá para que seamos alentados a esto, a anunciar el Evangelio. Lo que Angélica y Julio hacen en el África es tremendo, hermanos. Es tremendo. Ahí sus vidas corren peligro y la iglesia tiene que orar. ¿Saben dónde se ganan las batallas? En los cielos. Es ahí cuando tú oras, hermano, no oras estando ahí, sino tus oraciones son oídas en los cielos. Queridos, ellos realmente necesitan oración de la iglesia, de esta iglesia que los ha enviado. Ellos dicen, nos han enviado, pero realmente, ¿estás consciente tú que has enviado? Ahora nosotros, queridos, sabemos lo que tenemos que hablar. Ahora nosotros sabemos lo que tenemos que decirle a los perdidos. Y sabemos lo que tenemos que dar. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que dar. ¿No es cierto? Creo que todos sabemos lo que es el Evangelio. Creo que todos sabemos esto. Pienso que es necesario repasarlo. Esto debería estar implantado en nuestros corazones. Debería estar implantado en nuestras vidas. Los apóstoles habían visto, habían oído. Ellos estuvieron con el Señor caminando con Él. Escucharon sus enseñanzas. Vieron sus milagros. Vieron cómo Él tuvo sueño. Vieron cómo Él tuvo hambre, tuvo compasión de la gente. Vieron cómo Él lloró. En otras palabras, Él se hizo carne. Él habitó entre nosotros.
Esto es parte del Evangelio. Él se hizo carne, Él nos amó. El Padre envió a su Hijo por amor, porque nos amó. Miren, ¿y saben para qué hizo todo esto? Para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. Y Él dice que fue llevado al matadero, no abrió su boca. Fue llevado como un cordero. Y realmente Él fue sepultado. Y esto realmente nos dice que Él estaba muerto. Nos dice que Él, cuando fue sepultado, piensen en una cosa, que todos ya sabían que Él había muerto. Entonces, queridos, pero el Señor resucitó. Y esa es la noticia grande. Cuando el ángel le dijo, vayan a las mujeres, vayan, den las nuevas de que yo he resucitado. Esto es, queridos. Y Él quiere que todo hombre conozca este evangelio. Dios quiere que conozcamos todos este evangelio. Para que todo hombre que crea sea salvo. Sea salvo de la condenación eterna. Si hay aquí alguna persona que haya venido por primera vez, si hay aquí alguien que realmente primera vez que ha escuchado este evangelio, quiero decirle que Jesús le ama. Si hay aquí una persona que todavía no ha entregado su vida entera y que el Señor no haya tocado su corazón, pues hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que esta persona que está escuchando, y quiero decirte que no es casualidad que estés aquí, porque Dios te está hablando. Quiero que si hay alguien que realmente quiere entregar su vida, después podemos orar por él. Pero este es el evangelio. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús fue sepultado y resucitó. Y Él quiere que recibas esta salvación. Bien, Él nos amó hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la palabra. Nosotros tenemos que ser impulsados por ese amor. Hemos cantado esa canción acá. Hay un verso en Corintios que la verdad que me encanta y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que vivan, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives? ¿Para quién vivimos? Lo que decía Angélica, ellos se están desgastando en el África, se están desgastando por esa gente. A veces estamos bien cómodos acá, ¿no es cierto? Todos los domingos en nuestras casitas, ahí adentro. Si verdaderamente creemos y hemos conocido el amor, deberíamos hablar como dice el salmista. Creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Si hablamos, queridos, lo que no creemos, ¿saben qué? Le quita poder a nuestras palabras. Cuando yo creo que el Evangelio tiene poder para transformar, ¿se acuerdan lo que decía Angélica? Transformar, cambiar. Es cuando yo puedo ser testigo, es cuando yo puedo dar testimonio de ese poder. Cuando yo creo, puedo dar testimonio de ese poder. Es por eso que Pablo oraba en Éfesos para que sean alumbrados, dice, los ojos de nuestro entendimiento y sepamos cuál es de su poder. Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, escuchen esto, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los cielos. ¿Se dan cuenta? Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder que actúa en cada uno de nosotros.
Eso está diciendo. Ese poder que actuó en la resurrección de Jesús es el mismo poder que actúa en ti, que actúa en mí. Es ese poder. Y tienes tú que saber que es el poder de Dios para transformar tu vida. No te digo poder para hacer otras cosas, sino para que tu vida y la vida de otros, que tú puedas hablar y sepas del poder que tiene el Evangelio. Es ese el poder que transforma. Amén, queridos. ¿Estás consciente de lo que tienes? La obra del Espíritu Santo en nosotros, queridos, ha hecho que nosotros también podamos ser testigos de esto. Los discípulos fueron testigos, esas mujeres fueron testigos, pero nosotros también somos testigos, porque hemos visto con los ojos de la fe. ¿Eres tú testigo? Lo que hemos leído, lo que tienes ahora, ¿has visto y oído eso? ¿Realmente has visto? Y eso es lo que oro al Señor, para que todos nosotros podamos tener esa vivencia del Espíritu en nosotros. El oír la palabra hace que nuestra fe crezca y podamos mostrar a los perdidos lo que Jesús hizo por nosotros y por ellos. Si esto no es así, hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor para que el Señor aumente nuestra fe. Una vez que nosotros hemos sido testigos y tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, y que hemos visto a nuestro Cristo resucitado, y sabiendo que tenemos que decir, entonces es cuando el Señor nos manda y nos dice, id. Nos dice, id. Angélica, hermanos, Angélica ya salió. ¿Saben qué? Cuando ella se entregó y ella esos años, los primeros días, ella había salido ya. El Señor te dice, id. Pero espera, ¿a dónde voy? El Señor te dice, id. Y el Señor quiere que tú salgas. Quiere que tú salgas, que no te quedes ahí. Por eso Él te dijo, id. El verso que hemos visto ya en Mateo nos dice, por tanto, dice, toda potestad me es dada. Esto dijo el Señor. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Dónde primero? En los cielos. ¿Dónde se ganan las batallas? En los cielos. Cuando tú oras, ¿dónde se mueve todo? En los cielos, queridos. No es ahí nomás. Por tanto, les dice, id. Y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con estas palabras, queridos, el Señor fortalecía la fe de ellos. Esta era la orden de quien se estaba yendo. Y no lo iban a ver más en esta tierra. Él quiso dárselas en estos últimos momentos con la autoridad de la resurrección. Él quiso darle esta orden a sus discípulos. Le dijo, id, salgan. Después que los discípulos habían visto al Señor resucitado, el Señor los envía y les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, les dice. Les dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán, dice, testigos. Testigos. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, en Hechos 8:4 nos dice la palabra que cuando ellos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué nos dice? Iban. Ellos ya habían obedecido.
Ellos ya habían obedecido esta palabra. Miren, el ir nos habla de caminar, ¿no es cierto? Nos habla de andar. Y lo que le hablaba ahora, les decía Angélica, la palabra nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos. Yo le decía a Angélica, Dios ve hermoso tus pies. Dios ve hermoso los pies. El mundo no ve hermosos los pies, pero Dios los ve. Dios los ve hermosos. Miren, ¿saben qué? ¿Se imaginan ustedes que un chico se le acerque a una chica y le diga, tus pies son hermosos? Queriéndola conquistar, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes que le diría a esta chica? Este chico está loco. ¿No es cierto? ¿Cuándo uno puede conquistar diciéndole a una chica, tus pies son hermosos? Tú le puedes decir, tus ojos son hermosos. Yo a mi esposa no le diría, pues, tus pies son hermosos, le diría, tus ojos son hermosos. Y es verdad que tiene ojos hermosos mi esposa, y toda ella es hermosa, ¿no es cierto? Pero, ¿saben qué, queridos? Dios es el único que ve hermosos los pies de aquel que lleva el Evangelio. Dios es el único que los ve así. De los pies de los cristianos que llevan la paz. Y Dios dice, tus pies realmente son hermosos. Dios los ve así y también los ve los que están en el cielo, los ángeles. Y nuestros amados que están allá también ven. Miren, y esto se refleja en el cielo mismo, ya que cuando un pecador se arrepiente es porque un hijo de Dios ha ido hasta ese pecador. Me imagino a Dios y los ángeles y nuestros amados que están allá gozándose por esos hermosos pies que han ido a anunciar a Jesús. Y cuando esa persona recibe a Jesús y cree en su nombre y le confiesa como Salvador y Señor, entonces en el cielo explota la fiesta. Imagínense esas escenas. Tú hablándole a un pecador y diciéndole que se arrepienta. Y esa persona recibe a Jesús. Y los ángeles están ahí mirando. El Señor está ahí viendo. Y los amados que están allá también. Imagínense. Y cuando el Señor, y cuando esta persona recibe al Señor en el corazón y dice, ya quiero ser salvo, y dice amén, entonces, querido, explota la fiesta en el cielo, porque dice que hay gozo en el cielo. Entonces ahí explota la fiesta. ¿Y dónde crees que salen a festejar? ¿Saben dónde salen a festejar? Yo me imagino, hermano, esto lo he puesto porque me imagino. Salen a festejar a las calles de oros, al mar de cristal. Ahí festejan. ¿Qué les parece? Eso es lo que pasa en el cielo, hermano, cuando un pecador se arrepiente. Cuando esos pies son hermosos, porque Dios los ve así. Así que si tú llevas el hermoso evangelio, esto lo hace hermoso a tus pies. Y nosotros podemos ver los pies de nuestros misioneros, de nuestros pastores, de nuestros evangelistas. Hermanos, ¿podemos nosotros decirle a nuestros pies que son hermosos? ¿Puedes tú decirle? A ver, mírale a tus pies y dile, ¿son hermosos? Si es que realmente llevan el evangelio de la paz. Si realmente están llevando el evangelio de la paz. ¿Puedes decirle a tus pies? ¿Puedes decirle a tu hermano que tienes pies hermosos si tú sabes que él lleva este evangelio? ¿Puedes decirle a tu hermano? Hermanos, los pies del Señor los tiene la iglesia. Los pies del Señor los tiene la iglesia. Piensa en esto, querido. Piensa.
Dios podría haber dicho, ¿qué labios hermosos son los que anuncian la paz? No lo dijo así. Dice, los pies son hermosos. No dijo qué labios hermosos. Nuestros pies son los que nos llevan obedeciendo a ese mandato. ¿Cuál era ese mandato? Id. Id. Ese es el mandato. Si salimos y damos el primer paso, queridos, el Jordán se abrirá. Si Dios te encuentra saliendo, Él te dirá dónde tienes que ir. Y eso es lo que hizo con Angélica. Angélica ya había salido. No es que ella salió directamente al África. Ella salió aquí en las calles, en las plazas, ayudando a esas personas. Ella ya salió. Ella ya salió. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Ya ella había salido. Y le dice, y ella, cuando el Señor vio que ella había salido, le dijo dónde tenía que ir. ¿Se dan cuenta? Dios no espera hablarte a ti si tú estás ahí metido. Dios no te va a decir nunca dónde ir si tú estás ahí metido y parado. Te dice que vayas cuando ya tú hayas salido. Miren, una vez que Pablo fue atrapado por Jesús, en realidad lo que sucedió con esto es que Pablo estaba persiguiendo a Jesús y Pablo fue cazado, fue atrapado en vez de que él atrape al Señor. El Señor lo atrapó, lo cazó por si acaso con Z, ¿no? Pablo se arrepiente al Señor. Entonces dice que la iglesia tenía paz. Pedro comienza a salir a visitar a los hermanos. Y esto es hacer misiones. Pedro empieza a salir, después que había paz, dicen las iglesias. Pedro empieza a salir y empieza a llegar a una ciudad llamada Lida. Ahí Pedro llega y sana a un enfermo a un paralítico llamado Eneas. Pero ¿qué pasó? Ya Pedro ya había salido, ¿no es cierto? Pedro ya había salido. Y ahí sana ese paralítico. Y dice como resultado, miren, vieron todos los que habitan en Lida y en Sarón y se convirtieron al Señor. Miren estos resultados. Pero Pedro ya había salido. Dice que ya habían salido, ¿no es cierto? Ese es el mensaje de ahora. El mensaje es que tú salgas. Que tú salgas. Y el Señor te va a decir dónde. ¿Dónde tienes que ir? Porque ya tú sabes lo que tienes que decir. ¿Qué es lo que tienes que decir? Lo que he visto, Señor. Lo que he oído. El testimonio que tengo en mi corazón, eso voy a decir. El testimonio del Espíritu Santo dentro de mí, eso es lo que tengo que decir. No tengas temor. A Jonathan Edwards le preguntaron y le dijeron, ¿cuándo tengo que dar el Evangelio? Y él le contesta con una pregunta y le dice, cuando tú prendes una vela, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente hay luz. Inmediatamente hay luz. Espera, no esperes a que esa luz se apague. Le dice, inmediatamente hay luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú tienes que ir a dar ese testimonio. Después los hermanos en Jope se enteran que Pedro estaba en Lida y van y lo llaman porque una mujer piadosa, que era una discípula, dice la palabra, era una discípula, muere. Esta mujer se llamaba Dorcas. Todos sabemos quién era Dorcas. Y dice que Pedro ora y la resucita. Y después ahí en Jope muchos creyeron. Resultado, hermano, creer en el Señor. Bien, queridos,
yo quiero enfatizar en que tú tienes que salir. El Señor te va a decir dónde. Todos conocemos la historia de Cornelio y de Pedro. Queridos, miren, así rapidito, el tema de Cornelio es que él estaba orando al Señor. Era una persona, era un centurión romano que estaba ahí orando al Señor. Viene un ángel y le dice, tus oraciones han sido oídas. El ángel hablando con el centurión romano y le dice, tus oraciones fueron oídas, ahora manda tú a llamar a Pedro para que él te diga lo que es necesario que tú hagas, le dice. Fíjense en esto, para que él te diga lo que es necesario que tú hagas, le dice. ¿Quién le iba a decir? Pedro le iba a decir a Cornelio lo que era necesario que Cornelio hiciera. ¿Y qué era lo que estaba orando pues Cornelio? Él seguramente le iba a decir, Señor, yo quiero ser salvo. Quiero ser salvo. El Señor, el ángel lo que le dice a este Cornelio es que envía a traer a Pedro para que él sea salvo. ¿Por qué el ángel no le da el testimonio? ¿Por qué el ángel no le da el evangelio directamente? ¿Por qué no le da el evangelio? Porque nosotros tenemos, queridos, ese ministerio de la gran reconciliación. El ángel podía haberle dado el evangelio, pero el ángel no había vivido. El ángel no había visto y oído lo que Pedro había visto y oído. ¿Se dan cuenta? Es necesario que un hombre pecador como nosotros, perdonados, demos el evangelio a los perdidos, a los pecadores. Eso es lo que Dios quiere. El Señor lo puede hacer con ángeles, pero no, nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ese es lo que Dios quiere. Hermano, Dios quiere verte aquí los domingos alabándole y gozándose porque tú has salido antes y has anunciado el evangelio a los perdidos. Y aquí te puedes gozar y alabar al Señor por lo que Él hace en tu vida afuera. ¿Te das cuenta? Aquí es donde tú vienes y le alabas, le exaltas su nombre. Afuera es donde le glorificas realmente. Le muestras su gloria a los perdidos. Bien, por otro lado, Pedro oraba al Señor. ¿Saben que Pedro tenía confusiones en su cabeza? Sube a la azotea, ora, y Dios le quita esas confusiones, le quita eso. ¿Dónde le quita? Hermanos, estando ahí orando, le quita esas confusiones de su cabeza. ¿Y saben qué, queridos? Esa batalla se ganó en el cielo. Porque Pedro no podía juntarse con los gentiles, según él. En el cielo se ganó las batallas, otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hace el Señor en la vida de Pedro es ganar la batalla en oración. Pedro ya había salido. Ahora Dios, y Pedro seguramente estaba ahí esperando, Señor, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago aquí? Porque dice que se queda en Jope por muchos días. Y oraba, subía a la azotea y Dios le dice, ahora ya tienes dónde ir. Manda y lo lleva donde Cornelio, toda su familia se entrega al Señor, se bautizan, reciben el Espíritu Santo. Ese es el resultado de ir. ¿Está bien? Miren, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esto dijo después de hablar a la mujer samaritana, donde muchos samaritanos creyeron, pero podemos leer todos estos versos nosotros en Juan capítulo 4. Dice que nos habla de que alcemos los ojos, hemos cantado esa canción, de que alcemos nuestros ojos y miremos los campos. Dice, y también dice que el que ciega recibe su salario. El que ciega recibe su salario, recoge su fruto. ¿Para qué dice? Para vida eterna. Recibe su fruto para vida eterna.
¿Saben? Ni los ángeles, ni los hombres que no conocen a Dios pueden dar este mensaje de salvación. Somos nosotros que tenemos este privilegio. ¿Alguna vez le has dicho, qué privilegio que tengo, Señor, de dar tu mensaje? ¿Alguna vez le has dicho, como hemos dicho antes, qué pies más hermosos que tengo? Digámosle así alguna vez al Señor. Los que hemos recibido esta salvación somos los únicos que tenemos esta dicha de dar este mensaje. Hermanos, cuando no podamos dar, cuando no podamos hacerlo, cuando ya no podamos caminar o tengamos problemas de salud, ¿saben qué, queridos? Nos vamos a arrepentir de no haber dado este mensaje. Se los aseguro, queridos. Y cuando estemos en el cielo, allí diremos, ¿por qué no lo hice, Señor? No hay otra oportunidad, queridos, es estando aquí. No hay otra oportunidad. Miren, hace unos domingos en la zona sur, estaba leyendo unos versos para la congregación de Apocalipsis capítulo 5, verso 11, donde allí nos habla de millones de millones. Dice, y que estaban, dice, alrededor del trono, y el Espíritu Santo me hablaba ese momento que estaba leyendo esos versos. ¿Saben qué? Yo sentía en mi corazón que el Espíritu me decía, y decía, ¿habrá alguno de esos millones y millones ahí que tú le hayas hablado el Evangelio? ¿Habrá alguno? Y yo le decía al Señor, yo quiero que haya uno, Señor, de esos millones y millones que yo le haya hablado del Evangelio. Yo quiero, Señor. El mandato es id. Ese es el mandato que tenemos, queridos. Él nos dirá en el camino dónde tenemos que ir. Siempre habrán hombres y mujeres, queridos, clamando por salvación, como este Cornelio, por ejemplo. Y es ahí donde tú vas a llegar. Pero sal primero. Pero primero tenemos que salir y buscar al Señor en oración. Miren lo que escribía Spurgeon. Dice, es un pobre deportista el que se sienta en su casa y espera que la actividad deportiva venga a él, decía. Quien quiere practicarla debe salir afuera y buscarla. Y quien quiere servir al Señor debe salir a los caminos y a los callejones y forzarlos a entrar. En lo que a mí corresponda ir a todas las direcciones y a todo tipo de lugares para dar a conocer el Evangelio a toda criatura, decía. Hermanos y hermanas, decía también, les suplico que prediquen el Evangelio de Jesucristo para beneficio de ustedes mismos. El predicar el Evangelio es un termómetro, decía también Spurgeon. Es un termómetro invariable por el cual se puede medir la espiritualidad del corazón del hombre. Es un termómetro. Miren, yo he tenido varias experiencias, la verdad que me propuse salir y decir, esto yo no había sido revelado para mí, esta palabra id, pero ¿saben qué? Un día estaba ahí echado, viendo deportes,
Y era como si el Señor me decía, sal, sal. Y me vi saliendo. Y ¿saben qué? Mi mente estaba en el Hospital Obrero. Y ahí Dios me ha dado cada experiencia. He ido solito. He dicho, Señor, si tú realmente estás conmigo, tú vas a ir conmigo y yo voy a estar aquí y voy a hablar el Evangelio a estas personas que realmente necesitan, quizás estén clamando. Y me fui ahí y llegué. Pero ya yo había salido, ¿se dan cuenta? Ya había salido. Y ahí cuando llego, digo, ¿a quién le hablo, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y caminaba por los pasillos y miraba dentro a los cuartos y decía, ¿a quién le hablo? Les voy a contar una experiencia nomás, entre varias. Un día yo estaba caminando así, cuando de repente veo a una señora echada, escuchando una radiecita. Era una señora muy mayor. Me le acerco y le digo, en su oído le digo, Jesús te ama. Ella baja su radio, no me escucha muy bien, y le digo, Jesús te ama. Y sus lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas. Empieza a llorar. Y me dice, Dios lo ha enviado a usted para decirme que Jesús me ama. Porque hace un momento yo le decía que Él no me amaba, porque eso estoy aquí, por eso me suceden cosas. Pero ahora sé que Jesús me ama. Le hablé del Evangelio. ¿Saben qué? Recibió al Señor en el corazón, lo confesó como su Salvador. Y ella dijo, amén. Queridos, dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Tú has sentido el gozo alguna vez del cielo? Ese gozo que hemos hablado. El gozo que hemos hablado de los ángeles, del Señor que se goza en el cielo, de los seres queridos que tenemos allá, que se gozan cuando un pecador se arrepiente. ¿Has sentido tú alguna vez ese gozo del cielo? Siéntelo, hermano, cuando hablas de Jesús. Siéntelo. Eso es lo que el Señor quiere, que te fortalezcas ahí. Ahí es donde te vas a fortalecer. Esta es una experiencia con esta mujer que realmente me ha impactado. Y así, varias cosas. Una vez yo estaba bien apurado y dije, tengo otro compromiso, pero voy a entrar. Entré y empecé a caminar y no sabía a quién hablar. Y empiezo a ver, a mirar, y me siento después al frente del ascensor de ahí del Hospital Obrero. Y yo digo, Dios, ¿ahora a quién? No me quiero ir así, Señor, no me quiero ir sin un alma. Quiero hablarle, Señor, a alguien, le decía. Cuando el Señor me dice, ya, entra. Y yo digo, Señor, si eres tú, por eso mis pensamientos, yo voy a entrar. Sea lo que sea, entraré y seguiré caminando por los pasillos. Cuando entro y veo una puerta y un señor estaba queriéndose sentar, o mejor echar bien, yo me acerco y le ayudo. Y ahí le hablo de Jesús. Esta persona recibe al Señor en el corazón. Esta persona estaba muy mal, lo confiesa. ¿Saben, querido? Lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿saben qué es? Es mostrar el amor de Dios. Haz que todos vean el amor que Dios tuvo, y ese es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios. Eso Juan nos habla y nos dice, miren cuán amor nos ha dado el Padre. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Eso es lo que Dios quiere, que mostremos nosotros el amor de Dios. Y Pablo oraba para que nosotros conozcamos la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Pablo oraba. Hermano, si tú solamente vas y muestras, no le vas a mostrar tu amor, le vas a mostrar el amor de Dios. Lo que Jesús hizo, el Evangelio, queridos. Eso es lo que tienes que mostrar. Bien, sé que es tarde, realmente es tarde y nos falta mucho, pero yo quiero enfatizar en esto ahora. Quiero enfatizar en que tú salgas y obedezcas ese mandato, id. Obedezcas, sal. Cuando estés ahí saliendo, Dios te va a decir dónde tienes que ir.
¿Dónde tienes que ir? Miren, no quiero dejar pasar esto. Ir también es que nos acordemos de nuestros hermanos que claman por más alimento espiritual en algunos lugares que nosotros como congregación tenemos. Acá está Caranavi, está Coroico, ¿no es cierto? Están muchos lugares, está Ibiato, está Tarija, donde tú puedes ir y apoyar allá a los hermanos. ¿Ya? Son estos lugares que tú puedes llegar. Y, hermanos, y también puedes llegar donde Angélica y ayudar allá. Dice que ahí necesitan músicos, hemos escuchado ahora, para que enseñen. ¿No es cierto? Puedes ir ahí. Está aquí Américo sale también a otros lugares a predicar el Evangelio. Me gozo por eso. ¿Por qué no le dicen a Américo cuando lo vean, tus pies son hermosos, Américo? ¿No es cierto? Aquí tenemos a la hermana Finique. La hermana Finique salió de Europa y se vino para acá. Ella salió y aquí le dijo el Señor lo que tenía que hacer. Ella ya había salido. Tenemos la familia Baker que trabaja en el Alto. Ellos ya salieron de allá y aquí el Señor les dijo lo que tenían que hacer. Pero ya habían salido, queridos. No estaban ahí. Ellos ya salieron. Y tenemos muchos lugares donde tenemos que apoyar. Podemos hacerlo. Son esos los lugares que Dios te va a decir, aquí ven, pero sal. A eso, ese es el mensaje de ahora. Id. Id. Y realmente tenemos el Consejo de Misiones. Acércate a ellos. Acércate. Miren, había un hombre que se llamaba William Carey. Este hombre era zapatero, ¿ya? Y él se convierte al Señor. Y este hombre él deseaba predicar el Evangelio. Una vez en una reunión de pastores bautistas, dice, cuando él enfatizaba la necesidad de llevar el Evangelio a los paganos, un pastor de más edad y de experiencia quedó exasperado y le dijo con voz muy fuerte, joven, siéntese, usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le complazca convertir a los paganos, le dice, Él sabrá hacerlo sin consultar ni a usted ni a mí. ¿Qué les parece? Este hombre le dice, Dios se va a encargar de eso. Y no nos va a consultar ni a usted ni a mí. Y Él lo va a hacer. ¿Saben qué? Y este hombre, William Carey, no se sentó. Y salió al África. Y este es un hombre conocido, considerado como el padre de las misiones. Y realmente, miren lo que él dice en una frase muy famosa que él tiene. Esperad grandes cosas de Dios. Esperad grandes cosas de Dios, dice. Emprended grandes cosas para Dios, les dice. Si tú esperas grandes cosas de Dios, querido, en tu vida, emprende grandes cosas para Dios. Emprende. Sal, id. Bien, queridos, quisiera que nos pongamos de pie un momentito. Ahí donde estás, yo quisiera que tú le digas al Señor, Señor, realmente me arrepiento por lo que no he hecho, por lo que no he salido. Si tú crees que no has obedecido al Señor en ese mandato, id, yo quisiera que ahí te digas al Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros.
porque tú fuiste crucificado, Señor, derramaste tu sangre para nuestro perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú resucitaste. Y Dios, gracias por mandarnos y tener este privilegio, Señor, de predicar tu evangelio. Gracias. Dios, yo te pido, Señor, que si hay una persona acá, Señor, que realmente no te conoce, te pido que lo toques. Y si hay alguien, Señor, que realmente se arrepiente y que no ha obedecido este mandato, también, Señor, te oro que toque su corazón para que pueda salir y pueda obedecer a este mandato y podamos tener el privilegio de predicar tu evangelio. Muchas gracias. Gracias por darnos este privilegio de anunciar el mensaje de salvación, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias. Amén.